A lo largo de su historia, la península ibérica ha sido el escenario donde vivieron importantísimos personajes históricos, donde tuvieron lugar cruciales batallas para la humanidad y donde nacieron trascendentales movimientos culturales. Sin embargo, creo que todavía persiste un cierto complejo a la hora de hablar de las cosas buenas de nuestro país. Por ello, si quieres conocer a un buen exponente de la divulgación histórica de nuestro país, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 49 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. La semana pasada, si lo escucharon, habrán visto que tuvimos un programa apasionante de historia moderna de España sobre el conde duque de Olivares, grabado junto al catedrático Manuel Rivero. En ese programa hablábamos un poco acerca también, ¿no?, de los complejos que había o que siguen existiendo a la hora de hablar de la historia moderna de España. Cosa que ha quedado reducida a que tenemos que hablar o de una leyenda negra o de una leyenda rosa, mientras que es más difícil hablar de la historia objetiva y real que sucedió. Entonces, puestos a hablar de esta historia de España que a veces parece tan complicado contarla, he querido contar con un experto que me ha llamado mucho la atención en los últimos tiempos para hablar de esta etapa tan complicada y compleja de contar, pero que ellos lo hacen muy bien. Él es Fermín Valenzuela Sánchez, doctor en Historia Moderna y miembro del equipo directivo de Gestas de España, una editorial que está dando mucho que hablar con sus fantásticos libros. ¿Qué tal estás, Fermín? Muy buenas y muchas gracias por hacerme un hueco aquí en tu programa. Para nosotros es un placer tenerte. Ya, yo por lo menos me considero ya fan de Gestas de España, así que me parecía imprescindible tenerlas en este programa. Pues muchas gracias, de verdad que esté siguiendo a nuestro, bueno, en este proyecto literario histórico. Mm. Y bueno, yo, como te digo, soy fan desde hace unos meses. Pero para los que no te conozcan, hablen un poco de ustedes y de la labor del equipo de Gestas de España. Pues la verdad es que tiene su buena historia detrás, porque aquí, bueno, este proyecto de Gestas de España, su gran iniciador es mi, bueno, amigo de hace ya tantísimos años, Manuel Ángel Cuenca López, que bueno, él es bueno, miembro del ejército del aire, capitán del ejército del aire, que no se olvide. Y entonces, pues él fue, digamos, el que dio este impulso. Él fue el que ha sido, bueno, yo lo conozco desde que estábamos estudiando en el colegio y yo siempre le bombardeaba con muchos datos históricos de historia de España o historia general. Y yo al principio pensaba que, bueno, es decir, me estaba aburriendo, pero al final parece que sí le fue gustando y a él se le ocurrió esta idea de dar a conocer esa historia de España tan poco conocida, tan que pasa desapercibida. Y entonces lo primero que hizo fue ir formando este equipo. Y a la primera que trajo fue a su hermana, Gloria Cuenca, que es nuestra, la ilustradora de todo este proyecto. Si aquí se ve en nuestros libros, si son tan bonitos, ya lo veremos decir, es gracias a ella. Y claro, es decir, quería contar conmigo ya que yo había sido el responsable de que le gustara la historia de España, pues dijo, tenemos que los tres sacar adelante este proyecto. Es decir, está llamativo ya que decía ponerle gestos de España para recordar todas esas proezas, todos esos grandes personajes que hemos tenido en la historia de España, pero que han pasado desapercibidos o no se le ha dado la importancia que deberían. Mm. Tienes toda la razón. Y bueno, estamos hablando de que Gestas de España es un proyecto editorial que de momento lleva 7 libros publicados
Y háblanos un poco acerca del público objetivo que tienen estos libros, porque me parece que es como variado, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque nuestra primera intención, sobre todo con los libros, es dirigirnos al público más juvenil. Por eso nuestros primeros tres libros, un lenguaje bueno, mucho más infantil, porque está buscado a los niños pequeños como una manera de irlos acercando esos personajes históricos. Entonces nuestro proyecto, aunque está abierto, y al final ha habido gente de todas las edades que está apoyando nuestro proyecto, pero siempre nos hemos querido centrar en los más jóvenes, que a veces creo que son los que más cuesta que se interesen por la historia. Y es verdad, yo esto lo reconozco, yo, bueno, he tenido siempre la suerte que a mí me ha gustado la historia desde que era muy pequeño, pero soy consciente que no era la asignatura favorita del resto de mis compañeros. Y entonces esa era nuestra intención, ir buscando en un primer lugar eso, a los niños, a los más jóvenes, para irles dando a conocer eso, nuestro propio pasado, nuestra historia, haciéndoles ver que la historia de España es muy entretenida, muy interesante de conocer, e invitándoles con nuestros libros pues, a que puedan profundizar más adelante o que puedan conocer aquellas cosas que no se pueden dar en la clase, porque es evidente que en los institutos, en los colegios, hay un temario que seguir estricto, el tiempo, las necesidades, y a veces pues faltan esos pasajes, esos personajes de la historia de España que son muy interesantes, que a lo mejor eso le ayudaría a ver la historia de España como algo más vivo, más entretenido. Y nosotros intentamos eso, ayudar a esos profesores y ayudando también a que se pueda interesar por el nuestro pasado. Mm. Y por eso me parece un proyecto tan interesante, porque es que tienes razón en lo que dices, yo, por ejemplo, en mi web hago reseñas, ¿no? Editoriales a los libros de divulgación histórica que salen al mercado, pero de las 100 o 200 o lo que sea, reseñas que he hecho, pues ninguno o prácticamente ninguno es libro infantil, sino todos son libros de divulgación histórica pensados para adultos o como mucho para estudiantes universitarios o como mucho, ¿no? De estudiantes de instituto. Entonces, creo que también es muy necesaria hacer una labor de divulgación histórica entre los niños más pequeños, ¿no? Entre los niños de colegio, para inculcar desde pequeños ese amor para la historia, que es lo que al fin y al cabo les llevará a querer saber la historia cuando sean más mayorcitos. Pues sí, porque además justamente eso, en la etapa más infantil es cuando se empieza a despertar el interés por el conocimiento. Y es justamente en ese momento cuando hay que presentarle la historia como algo llamativo, algo entretenido, algo que les vaya enganchando y que les pueda seguir bueno, el resto de su vida. Entonces lo que intentamos, eso, con el tipo de lenguaje, sobre todo en nuestros primeros libros, que eran de público mucho más infantil, pues incluso Manuel Ángel consiguió escribirlo en verso, que la verdad lo admiro muchísimo porque a mí escribir poesía se me da muy, muy mal y él ha sido capaz de recoger esa historia de esos personajes con los que empezamos, que fue con Blas de Lezo, luego Agustina de Aragón y el Gran Capitán, pues él fue capaz de convertir su historia en una poesía que le facilitara a los chicos pues que se quedaran con el ritmo, con la historia y bueno, y las ilustraciones que siempre son lo que llama más la atención. Es decir, cuanto más pequeño, me gusta la ilustración. Y la verdad que en eso Gloria hizo eso, empezó haciendo un trabajo magnífico y lo sigue haciendo. Hmm. De hecho, hemos mencionado títulos a lo largo de lo que llevamos del programa, pero querría que abordáramos un poco más, primero, la totalidad de ellos para que los oyentes sepan de qué estamos hablando y después nos metemos más específicamente en cada uno de ellos, porque si no estoy equivocado, por orden de publicación, los libros que han publicado Gestas de España, que son 7, serían Agustina de Aragón, el de Blas de Lezo, el de Las 40 reflexiones para una cuarentena, después Gestas de la historia de España, El Gran Capitán, Curiosidades de la historia de España para padres e hijos, Criaturas míticas de España, Cuaderno de campo. ¿Es así? Sí, ha dicho exactamente todo y por el orden que se han ido publicando. Ah, muy bien. Perfecto. Gracias a Amazon por chivarme la información. Pues sí, es decir, esos son todos los libros. Y además, justamente eso, nuestros dos primeros con los que empezamos, pues con la de Lezo, Agustina de Aragón, que más o menos fueron
los primeros con los que entramos, decimos entrar y empezar con esta aventura que todavía continúa. Hmm. Y más específicamente, como decía, encontramos distintos tipos de libros, ¿no? Porque el de Agustina, el de Blas de Lezo, el de Gran Capitán, son como mucho más infantiles, pero por ejemplo, el de las 40 reflexiones para una cuarentena es más público adulto. Mientras que, por ejemplo, el de Criaturas Míticas de España, Cuadernos de Campo, es para, como el del otro, el de las curiosidades de la historia de España, es como para lectura compartida, ¿no? Entre padres e hijos. Pues sí, la verdad es que en eso hemos tenido un poco variedad porque a pesar de que, claro, nuestro interés sobre todo se centra en el público más juvenil, pues claro, también tenemos que dar su espacio a los más adultos porque ellos son también los que tienen que cooperar para poder transmitir la historia de España. Por eso una de las cosas que muchas veces incidimos justamente en estos dos últimos libros que hemos sacado con la editorial EDA es animar a mayores y a menores a compartir el gusto por la historia de España. Entonces, por eso mi gráfico lo pusimos en el título de Curiosidades de Historia de España para padres e hijos, porque nosotros invitamos a todo ello y queremos que también sean los adultos los que participen en esta labor, ya que son ellos también los que deben de conocer la historia de España y los que deben ayudar a inculcar ese conocimiento, ese gusto por el pasado de España. Entonces, por eso lo entendemos, pero sí es verdad que se nota mucho la diferencia, que los primeros son tres libros de esos tres personajes se dedicó específicamente a un público muy infantil, pero también incluso utilizamos algunas palabras, metemos alguna expresión un poquito más adulta para que sean los propios padres los que se encarguen de explicar pues, qué es lo que significa y que ellos mismos también contribuyan a que puedan conocer mejor eso, sus hijos, eso, el pasado. Y luego sí es verdad que el de 40 curiosidades es un libro muy adulto, porque ahí quisimos dar nuestro granito de arena a las circunstancias de la pandemia y la verdad que salió un libro muy llamativo, la verdad, comparado con viendo la tendencia, salió un libro muy original con reflexiones de 40 personalidades a las que estamos muy agradecidos de que quisieran cooperar con nosotros. La verdad es que sí, que tenemos un poco de variedad al final de público. Hmm, Desde luego. Ya lo dice el dicho, ¿no? En la variedad está el gusto. Y bueno, como hemos comentado, estas biografías más infantiles son la de Agustín de Aragón, la de Blas de Lezo y la de El Gran Capitán. ¿Por qué estos tres personajes en concreto? ¿Qué les llevó a querer publicar sobre ellos? Pues la verdad fue que con nosotros empezamos, aunque ya se publicara en segundo lugar, pero con quien nosotros comenzamos esta aventura fue con Blas de Lezo. Y fue porque es un personaje que llama mucho la atención. ¿No? Todos conocemos la historia de ese medio hombre que se quedó tuerto, un problema, una lesión en una pierna, sin un brazo, y aún así, a pesar de todo, fue capaz de sobreponerse y hacer frente, bueno, a todas las adversidades de la vida y hacer una de, bueno, contribuir una de las grandes gestas de la historia española como fue la defensa de Cartagena de India frente a un ataque inglés a tal escala que los ingleses pensaban que la victoria era suya, sin embargo estuvo Blas de Lezo y otra serie de personajes dispuestos a demostrarle a los ingleses que no, que se equivocaban. Y entonces nosotros vimos en Blas de Lezo una figura digna de ser rescatada, de ser contada su historia, porque yo la verdad también me resultaba muy desconocida incluso cuando empezamos este proyecto y apenas me sonaba, y eso que había hecho la carrera de historia y todo, y apenas lo conocía. Entonces dijimos, es un personaje que llama mucho la atención y también porque sirve para también dar un mensaje a los más jóvenes, es decir, de ser capaces de enseñarles a sobreponerse a las dificultades que tengan en la vida y que pueden hacer grandes cosas sea cual sea la situación en la que se encuentren, como justamente eso, la deleza de una persona que consideramos en el siglo XVIII, es decir, con tantos problemas pensaría que no puede llegar a nada, y sin embargo, fíjate las proezas que hizo de la defensa de Cartagena de India. Y entonces por eso con él quisimos empezar. Y luego la segunda teníamos claro que queríamos que fuera una mujer de armas tomar y pensamos, la figura Agustina de Aragón, impresionante, que representa a esa mujer, el papel que jugó en este caso
en la guerra de independencia contra los franceses. Y pensamos que era un personaje tan interesante y tan llamativo, este verdad si es más conocido, que dijimos, ella tiene que entrar también en nuestro, en nuestro catálogo de grandes personajes de la historia de España. Y luego ya, pues bueno, el último de El Gran Capitán, creo que también empezó un poquito nuestro origen, porque los tres somos de Granada. Además, yo soy vecino era vecino de ellos, yo bueno, ya se han tenido que se han mudado de Granada, yo sigo aquí, pero no tira mucho la tierra y entonces fijándonos, uno de los grandes personajes que tenemos aquí es justamente el Gran Capitán, esa figura militar que se convertirá casi en el creador, por decir, el creador de ese cuerpo militar tan conocido de nuestra historia como son los tercios y pensamos también hacerle un hueco de esa historia de ese personaje tan interesante, tan destacado en esa España de finales del siglo XV, principios del XVI y dijimos también hay que meter a este personaje que lo conozca. Hmm. Y ahora que han publicado ya sobre estos tres personajes en concreto, ¿tienen pensado publicar más libros de esta serie abordando otros personajes? Pues la verdad es que estaría bien poder continuar, pero ahora mismo con tantos proyectos que estamos teniendo y además que también son muy laboriosos, va a costar un poquito más seguir. La verdad, a mí me gustaría poder seguir, pero claro, de que eso también depende de que nos van saliendo cada vez más proyectos entre una cosa y otra y además también, bueno, nuestras obligaciones laborales que tenemos cada uno y ya los proyectos a los que nos vamos metiendo de escribir son cada vez más complejos. Empezó de verdad que tuvimos muy buena suerte con estos dos primeros libros de poder, tenemos esa facilidad, pero se hace complicado. Pero la verdad es que sería muy bonito, pero también depende mucho claro, del tiempo que ya cada vez se nos va acumulando las obligaciones y todo lo demás que nos va, otros proyectos que nos están saliendo y la verdad es que decir que se hace complicado, pero la verdad es que sí, que sería bonito. Hmm. Pues ya lo saben, amigos oyentes, presionen en las redes sociales para que Gestas de España saquen más libros de esta serie infantil. Y ahora también quería preguntarte porque el libro de las 40 reflexiones para una cuarentena, pues me parece muy curioso por la temática y también evidentemente por el momento en el que salió, ese momento tan duro del principio de la pandemia en el que estaba muriendo tanta gente diariamente. ¿Cómo se les ocurrió la idea de este libro y con qué personas contaron para hacerlo? Pues la verdad es que en parte que tuvo la buena idea fue de Manuel Ángel. Fue la verdad, este que reconoce que tiene, nunca deja de pensar en cosas que podemos estar haciendo, en cómo, en qué proyectos seguir. La verdad que eso le agradezco muchísimo. Esa capacidad que tiene, esa creatividad que tiene, es excepcional. Y a él se le ocurrió eso, esta idea de buscar claro, que tiene esos momentos en el que estábamos todos encerrados en casa sin poder hacer nada y con todo lo que estaba viniendo, a él se le ocurrió ese día de ofrecer ese granito por parte de Gestas de España, pues de colaborar con la situación, de mostrar nuestro reconocimiento a los sanitarios, de apoyo a la gente, bueno, que está pasando mal, a todos, por esta situación tan inédita para nosotros. No encontré de que ninguno de los que la pasado ha tenido esa experiencia antes de lo que significa una pandemia dura como fue en ese momento la del coronavirus. Y entonces, la verdad que yo reconozco eso, es decir, que surgió la iniciativa de Manuel Ángel y él fue el que se encargó de ir buscando a gente de todo tipo. Y nosotros queríamos que tuvieran cada uno su hueco, no hacíamos ninguna distinción de su profesión, ni qué opinaba de tal o cual, sino que quisimos que todo el mundo pudiera entrar y ofrecer esa reflexión y la verdad que eso, es decir, que un libro que ofrecimos, es decir, no a nosotros en Gestas de España, por ese libro no nos llevamos absolutamente nada. Es decir, nosotros quisimos ofrecerlo todo para eso, para sanidad, para cualquier cosa que fuera necesaria, porque era eso, es decir, nosotros queríamos poner ese granito. La verdad que estamos muy agradecidos a todos los que participaron en este proyecto y gente tan variada y a mí lo que siempre me llamó mucho la atención que participara como fue el arzobispo castrense,
de España, que quitó un personaje, digamos así, que no espera que quisiera involucrarse, pues incluso él decidió ofrecer su granito de arena. Pero la verdad que estamos muy, muy contentos por ese vuelco de toda la gente que quiso que participar. Y nosotros, claro, también desde Gesta participamos. La portada, por ejemplo, obviamente, de nuestra ilustradora Gloria. Manuel Ángel se encargó de hacer la reflexión de la introducción y yo me encargué de intentar dar como ese colofón a todo lo que habíamos escrito. Yo la verdad que eso, que estamos muy agradecidos por cómo respondió la gente. Hmm. Yo creo que, al menos cuando vi que habían publicado un libro sobre ese tema, me pareció súper curioso. Y la verdad es que tengo ganas de leerlo simplemente por eso, por lo original que me parece. Bueno, sí, además Y ya va a encontrar de todo tipo de reflexiones. Nosotros que hicimos, mientras que fuera relacionado menos con el tema, claro, de la pandemia, pero como se puede enfocar de tantísimas maneras, desde reflexión de la actualidad, desde el pasado, visión cultural, de todo, o sea que puede encontrar de cualquier tipo de, de reflexión. mm, o sea, me llama mucho la atención porque, bueno, como sabrán algunos de mis oyentes, yo también soy actor aficionado. Y precisamente una de las obras de teatro que creamos desde cero cuando pudimos salir a la calle, ¿no? Cuando empezó el desconfinamiento, pues empezamos a crear una obra de monólogos en la que todos los monólogos abordaban experiencias personales que nos habían sucedido durante el confinamiento. Entonces, pues simplemente cuando vi ese libro de reflexiones, pues pensé, oye, mira, no somos los únicos que han hecho ya algo súper rápido sobre la pandemia. Pues sí, la verdad es que tú has estado muy bien eso, la recepción que ha tenido y todo el apoyo de buscar, la verdad que eso es digno de reconocer. No se ha volcado la gente en esos momentos y la verdad que eso se agradece y eso recibimos de elogios de cómo fuimos capaces, la cantidad de gente que se ha volcado en todo eso, poner este granito de arena para poder aligerar la situación y la medida de cada uno. Hmm. Y bueno, hasta ahora hemos hablado cosas bonitas de la gente y demás, pero quería preguntarte por la otra cara, porque yo supongo que publicando libros de historia de España, sobre todo de historia moderna de España, y un libro que se titula Gestas de la historia de España, por ejemplo, supongo que te tendrás que haber encontrado a mucha gente con pocas neuronas en la cabeza que lo han criticado sin leerlo, ¿no? Simplemente por decir cosas buenas, ¿no? De la historia de España. Pues la verdad es que sí, porque además justamente es verdad que reconocemos que hemos tenido a veces algún problemilla de incomprensión cuando lee nuestro título de nuestro de proyecto que es Gestas de España, a veces la gente le chirría mucho, decir, uff, a ver lo que nos van a contar y demás, verás tú la política que nos quieren meter, a ver si lo uno o lo otro, incluso claro, nosotros no tenemos ningún problema en utilizar los colores de la bandera de todos, y la bandera de España de todos, pero la verdad es que sí, que a veces hemos tenido a veces hemos tenido incomprensiones, sobre todo en redes sociales, de gente que ni siquiera, ¿verdad?, ha leído el libro o solamente a lo mejor ha mirado un poquito por encima y ya pues no han dicho, bueno, eso, es decir, pues cualquier cosa. Es decir, esto es lo que suele pasar a veces con la historia de España, que tenemos a veces ciertos complejos hacia nuestro propio pasado y a veces nos cuesta sentir eso, un poco de admiración hacia las cosas del pasado, es decir, que no implica no reconocer pues eso, es decir, como en cualquier historia de cualquier país, pues tiene sus partes buenas y sus partes malas. Pero la verdad es que sí, que a veces hemos encontrado eso, críticas un poco raras. Es decir, verás tú que nos estás metiendo a ver de qué grupo político van a hacer esto, o a ver por dónde van a saltar, o la verdad es que sí, que no me he encontrado, pero bueno, y es el pan de cada día, pero también tenemos que decir lo contrario, es decir, que estamos muy contentos porque hemos tenido una gran recepción en el público, incluso ha habido gente que después ya que nos ha conocido, pues ya ha sabido valorar un poquito más de la historia de España y ver que nuestro objetivo simplemente es contar la historia de España, que es de todos y para todos. Eso es siempre algo que hemos querido decir. Nosotros no hemos buscado decir, nosotros venimos a contar historias, no queremos hacer otra cosa y hemos sido muy fieles porque era algo que siempre hemos tenido. Querer hacer un hueco a todo nuestro pasado para que todo el mundo pueda disfrutar de eso. Hmm. Y desde luego,
en cualquier momento, si tú quieres criticar algo, primero tienes que conocerlo a fondo, tienes como mínimo que leerte el libro para hacer una mínima crítica fundamentada. Pues sí, pero esto ya conocemos cómo funciona muchas veces las redes sociales, que con Mm, decir algo, decir, no hace falta ni leer para estar criticando algo, sea lo que sea, siempre va a encontrar a alguien criticando. Pero bueno, es los tiempos que nos ha tocado vivir, pero sí, a veces eso. Los problemas que tenemos, es decir, de muchas veces de criticar por criticar sin parar un poco a reflexionar antes de lo que queremos decir. mm. Sí, ya me imagino. Es sacar un libro que se llame Gestas de la historia de España y decir algo bueno del Imperio Español y ya ¡fuf! Se monta la mundial. Sí, sí, ya sería decir para hay que ver que no está teniendo en cuenta ni lo que pasó aquí, ni lo otro, hay que ver, sí, lo normal. Pero bueno, volviendo a lo positivo, quería preguntarte, ahora que hemos abordado un poco la historia de los libros de Gestas de España, quería preguntarte dónde puede comprarlos la gente que esté interesada. Pues a ver, es verdad que lo primero que sería muy fácil decir es buscarlo en Amazon y pedirlo por allí. Pero una de las cosas que nosotros en Gesta también queremos revalorizar es nuestras propias librerías, las librerías de nuestros barrios, que a veces pues nos suelen pasar mal porque claro, ya se va acostumbrando tanto la gente a comprar todo por internet que a veces eso se siente en ese tipo en nuestra librería. Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre, si es posible, que se dirija a eso, a la librería de su barrio, a la librería que tengan más cerca y que lo encarguen por allí en nuestro libro. Y si obviamente no tienen, pues claro, lo pueden pedir por Amazon, pero nosotros nos gusta eso, dar nuestro apoyo a las pequeñas librerías para que sigan pudiendo continuar ofreciendo tantos libros. Y yo la verdad en eso le tengo siempre mucho cariño a la librería. A mí siempre de pequeño me ha gustado ir con mi padre de visitas de librería, de ir a una a otra, ir hojeando todos los libros que podía. Y a mí esta es una cosa que no, es decir, yo tengo que salir en defensa de esa librería porque yo quiero que sigan continuando porque a mí me gusta poder ver los libros, tocarlos, disfrutarlos y que también se pueda seguir manteniendo. Entonces, ya al gusto de cada uno, pero yo recomendaría eso, como todos los de Gestos de España, que si pueden comprarlo vía librería de su barrio, que lo hagan. Mm, muy buena recomendación. Mm. Y aparte de la venta directa de estos libros en las librerías, de cómo promocionan sus obras, es decir, desde Gesta de España acuden a ferias o eventos. Pues sí, nosotros a todas las ferias de los libros que nos invitan, nosotros vamos a estar allí o vamos a hacer todo lo posible para ir. Es más, hace poco estuvimos justamente en la Feria del Libro de Madrid, allí invitados que pudimos firmar a toda la gente que se acercó. Y fue un momento muy especial porque cuesta bastante reunir a todo el equipo de Gesta de España, porque claro, Manuel Ángel, que vive en Madrid, Gloria, que vive en Murcia, y yo estoy viviendo en Granada. Entonces, claro, estamos en tres provincias distintas y cuesta con todo nuestro propio horario y a veces cuesta mucho. Así que si en una feria del libro se enteran de que va a estar todo el equipo de Gesta de España, que aproveche porque es una de las ocasiones únicas que va a encontrar en el año. Pero sí, nosotros buscamos eso, promocionar eso, si nos invitan a las ferias, pues ahí estamos. Y también, claro, nuestra propia página web, nuestras redes sociales, para que la gente conozca también nuestro proyecto. Mm. Hemos mencionado la venta nacional en España, pero yo entiendo que algunos de nuestros oyentes pueden ser oyentes de otro país, sobre todo de países hispanoparlantes, ¿no? Como México, Argentina, bueno, Sudamérica en general. ¿También hacen venta para estos países? Yo creo que sí, es decir, que sí se pueden vender ellos, claro, es decir, deberían de pedirlo sobre todo por Amazon, pero si nosotros intentamos llegar la historia de España, pues claro, y aunque es verdad que se centra mucho en España, pero a todos los países hispanoparlantes porque hemos tenido eso, una historia común, como tú has dicho, por ejemplo, con México, que forman ambos países parte de un mismo imperio durante la Edad Moderna, y nosotros buscamos también eso, dar ese salto, incluso en nuestro libro
en uno de estos libros hacemos también un guiño a la historia de Hispanoamérica y esperamos con nuestros próximos proyectos seguir haciendo un guiño a toda la historia común que tenemos nosotros, tipo México, Argentina, Filipinas, vamos, con todos aquellos países que han tenido un lazo histórico con España. Hmm, muy bien. Y antes mencionabas que también invitabas a la gente a que sigan las redes sociales de Gestas de España porque ahí se enterarían de todas las novedades del proyecto. Coméntanos un poco más acerca de qué perfiles tienen y cómo seguirles. Pues aquí solo tienen que buscar, bueno, poner Gestas de España y estamos ahora mismo, a ver si no recuerdo mal, porque como nos manejamos en varias redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. También tenemos nuestro propio canal de vídeos, que ahora mismo, bueno, por circunstancias no podemos trabajar en todo lo que nos gustaría, pero también tenemos una gran cantidad de vídeos que vamos sacando y nos pueden encontrar eso, en esas redes sociales que he dicho, sobre todo eso en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en Facebook. Y nos pueden encontrar allí sin ningún problema, en el que pueden contactar si quieren conocer más de nuestro proyecto, si tienen alguna duda de lo que han encontrado en nuestros libros, también lo pueden ver. Incluso, bueno, tenemos también nuestra propia página web llamada Gestas de España, donde podrán encontrar, vamos, es decir, para que nos sigan en redes sociales, las novedades que vamos sacando de nuestro libro, incluso también tenemos una sección de blog dedicada a contar, bueno, algunos de los pasajes de historia de España. La verdad que nos movemos mucho en internet y en redes sociales. Hmm. Yo, a los oyentes les invito a seguirla porque fue a partir de ahí donde les conocí y empecé a seguir su actividad. Y bueno, has mencionado a lo largo del programa que, por ejemplo, ¿no? Cuando hablabas de las biografías de Agustina y de Blas de Lezo y del Gran Capitán, que estaban muy ocupados con muchos proyectos y que por eso no sacaban más. Así que ahora quería preguntarte precisamente por esos proyectos que están en camino. ¿Qué se está tramando ahora mismo en Gestas de España que podremos ver en los próximos meses? Pues estamos ya empezando a trabajar con una, ya estamos moviéndonos para trabajar en una continuación de uno de los libros que ya hemos sacado, el libro de curiosidades de la historia de España, que ha sido, la verdad, un libro que ha gustado tanto a la gente, estamos muy agradecidos por la recepción que ha tenido, y entonces estamos trabajando en una continuación para poder sacar, estamos viendo para poder sacar adelante este nuevo libro, también siguiendo esa estela. Y creo que les va a gustar porque vamos a profundizar en más allá de lo que tratamos en ese libro. Y tampoco quiero revelar mucho porque quiero que se mantenga esa parte de sorpresa, pero que sí, en redes sociales en estos meses irán conociendo este nuevo proyecto en el que estamos embarcados y la verdad que nos tiene a los tres totalmente metidos para poder hacer. Es decir, un libro que gusta a todo el mundo, que pueda disfrutar con todo lo que hemos estado haciendo. Mm. Y de hecho, Eh, o sea, una de las cosas que más me ha gustado de este libro, particularmente, es el hecho de que específicamente esté destinado a padres e hijos. Porque yo creo que hay una labor muy importante de los padres para adoctrinar a los hijos a que te guste la historia. Porque, o sea, yo como historiador, hay que obligar a los hijos a que les guste la historia. Porque esto de que tu hijo quiera ser matemático, pues no, 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 no. Nada de ciencias. Tú a humanidades como tu padre. Pues sí, la verdad es que los padres pueden tener una gran influencia en los gustos que pueden tener los hijos. Yo reconozco que si a mí me gusta la historia, yo se lo debo a mi padre. Y eso lo tengo claro, a mi padre le ha gustado de siempre la historia y él ha sido capaz de inculcarnos. La verdad es que luego ya nos hemos separado en periodos históricos que nos gustan más o menos, pero a él ha sido, es decir, ha sido fundamental para que a mí me interese la historia y yo me esté justamente dedicando a esto. Entonces, claro, es decir, por eso no dejamos que sea algo
al azar decir que es padre e hijo, porque entendemos que son las personas mayores las que tienen que volcarse en dar a conocer la historia de España a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, para que sepan eso, es decir, aprecia la historia, porque nosotros podemos llegar hasta cierta parte, pero necesitamos la colaboración de todo el mundo. Dar a conocer la historia de España es un trabajo común de todos. Y aquí ninguno se puede escaquear. Hmm. Y precisamente una cosa que quería preguntarte ahora que se me ha ocurrido es que si toda la producción de libros de gestas de España se basa solo en la historia moderna o también abarcan otras épocas. Pues nosotros intentamos abarcarlo todo, es decir, desde la edad desde antigua hasta la edad contemporánea, siglo XX. Es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos mucho interés, y esto lo reconozco, de formación profesional, sobre todo en la época medieval y moderna, porque además suele ser la etapa en donde más se centra ciertas deformaciones que tenemos todavía de nuestro pasado. Entonces, presto especialmente interés a eso a todo esa, a eso, bueno, a esos milenios largos de historia de España, pero si intentamos abarcar en nuestros libros, de dar a conocer sus personajes de la España romana hasta inventores y científicos del siglo XX. Nosotros aquí intentamos abarcar, dar un hueco a todo el mundo, porque todo el mundo puede tener un hueco y todas las gestas que han pasado en todos estos siglos también tienen su derecho a ser conocidos. Mm, claro, porque el hecho de que no fueran españoles, tal y como lo entendemos hoy en día, no significa que no vivieran también en la península ibérica como lo hacemos nosotros. Sí, exactamente. Además, también bebemos mucho. Es decir, esa Hispania romana, todavía seguimos hablando un latín muy evolucionado como el castellano y ciudades donde vivimos que tienen su origen justamente en esa época. O sea que, por tanto, decía, aunque no podamos considerarlo españoles tal cual, pero sí informando también de ese pasado, de ese sustrato del que bebe ya pues toda nuestra historia, nuestra cultura, nuestra manera de ver el mundo, de costumbres y también deben de ser conocidos. Y nosotros pues dijimos, es decir, que también, venga, los hispano-romanos también tienen que entrar aquí en nuestros libros y todo. Es decir, aquí no vamos a dejar a nadie fuera. Mm. Y bueno, para ir ya terminando este programa, quería hacerte una pregunta típica de esta serie de podcast, ¿no? De historia, que es que nos recomendaras alguna película o serie de temática historia, obviamente, que te guste y que quieras recomendar a la audiencia, sobre todo si tiene que ver, ¿no? Con historia moderna de España. Uf, pues es que una pregunta complicada, ¿eh? Porque por un lado hay una variedad de series de historia de España, es decir, a veces con acierto, otras veces pues el acierto deja bastante que desear. Pero si yo tuviera que recomendar, yo recomendaría a mí una serie que me gustó mucho cuando la vi, fue la serie de Isabel. Intentando de conocer todo ese, bueno, esos personajes tan fundamentales de la historia de España como son los reyes católicos y especialmente la figura de la reina Isabel. Y a mí sí reconozco que a mí sí me gustó. Es decir, siempre se le puede sacar, claro, es decir, como cualquier serie, decir, pues, no, que se ha equivocado en un traje o al años tenían que haber sacado esto o lo otro, pero yo en general con esa serie sí disfruté. La verdad que si tuviera que quedarme de serie histórica de películas, yo me quedaría con esa, con la serie de Isabel. Y además me gusta el tipo de imagen que da de la reina. Bueno, es decir, siempre, claro, es decir, hay que tener en cuenta que una serie tiene que adaptar pues, el personaje histórico, saber que decir que no, lo que no va a contar es 100%, que si a la gente quiere conocer más, pues mejor que busque ya en los libros o ya que se dedique a trabajar un trabajo de archivo si ya está tan interesado. Pero a mí sí, a mí la serie de Isabel yo sí la recomendaría para ver. Hmm. Y de hecho no eres el único que la recomienda. Eh, en este programa de historia, la verdad es que también hemos recomendado las series de Olivares en varias ocasiones.
De hecho, incluso, si no recuerdo mal, en el programa de la semana pasada sobre el Conde Duque de Olivares, precisamente, recomendamos El Ministerio del Tiempo, otra de las series de Javier Olivares, que es para mí una de las mejores que se han hecho nunca en España. Pues mira, esa justamente también la tenía entre mente, estaba pensando entre Isabel y el Ministerio del Tiempo, la tenía ahí, estaba entre esos dos, me ha leído el pensamiento. Sí, sí, porque yo creo que series tan buenas y tan necesarias son imprescindibles, ¿no? Para hacer un gran esfuerzo nacional de divulgación histórica y de atraer a la gente a la historia de España, que al fin y al cabo, pues, es la historia de tu país, que no hay que, como yo siempre digo, no hay que caer en ninguna leyenda rosa, ni tampoco en ninguna leyenda negra, simplemente conocer la historia tal y como fue, o por lo menos tal y como nos ha llegado. Pues sí, la verdad es que a veces cuesta eso, mantener cierto equilibrio entre las dos corrientes, aunque teniendo en cuenta las críticas que nos llegan, es verdad que estamos mucho más escorados a caer en tópicos de leyenda negra que leyenda rosa, porque Hmm, ya nos hemos encontrado que cuando sacamos decir algo que sea positivo de la España de los Austrias o del reinado de los Reyes Católicos del 18 en España, hay mucha gente que se queda un poco sorprendida y que incluso es incrédula. Pero sí es verdad que cuesta eso, hay que saber mantener siempre evitar esos dos grandes peligros, no caer ni hacia un lado ni hacia el otro. Pero la verdad es que es un trabajo muy complicado a veces. hmm. Y nunca se han sentido desanimados, por así decirlo, desanimados en el sentido de que, oye, pues esto no nos compensa, vamos a abandonar. ¿Han tenido algún obstáculo en el camino? ¿Algún momento de flaqueza? Pues la verdad es que hemos sabido sortear muy bien esos momentos de bajón, porque es verdad que la empresa en la que estamos es una empresa complicada, porque intentamos también desmontar muchos de los mitos de la historia de España y a veces un poquito frustrante de ver cómo ya, entre otros historiadores, insisten lo mismo que nosotros, es decir, que no, que este mito tal o cual, es decir, que no tiene ninguna base histórica. Además, todavía se sigue repitiendo todos esos los tópicos todavía que hay sobre, incluso, bueno, ya que hemos hablado sobre la reina Isabel, su supuesta falta de higiene que no tiene ninguna base, o todo lo que los problemas que todavía hay a la hora de acercarnos a conocer la historia de, bueno, de la conquista de América, del papel que tuvo España, todavía está rodeado de tantos mitos que ya están desmontados por los historiadores, es decir, que no es algo que nosotros no saquemos de la manga, sino que hay estudios, se han hecho y se reflexiona a través de las fuentes. Y la verdad que a veces cansa un pelín. Es decir, hay que reconocer eso, es decir, que todavía esos tópicos todavía sigan con tanta fuerza y todavía sigan dejando que corran libremente. Pero también es verdad que cuando aparecen esos momentos, luego también te encuentras gente que agradece mucho la labor, agradece eso, es decir, que le ha ayudado a ver la historia de España de otros momentos, que le ha ayudado a desmontar esas imágenes que tenían sobre nuestro pasado y eso compensa muchísimo. Todo lo que podamos sentir a veces desánimo, decir eso, es decir, de ver que todavía hay tantos mitos arraigados, ver a esa gente que ya consigue acercarse a la historia de España real y que ya se van desmontando todos esos mitos que han aprendido, nos anima mucho y hace pues eso, es decir, que todo el esfuerzo que estamos haciendo merezca la pena, pero vamos, sin ninguna duda. Hmm. Y bueno, quien dice la conquista de América, pues dice los Reyes Católicos, dice la Inquisición española, ¿no? Tanta leyenda negra en torno a la Inquisición y demás. Sí, sí, todos esos tópicos, que si atraso cultural y científico, que si nos quedamos descolgados, que sí, la verdad es que eso, decir que hay de tópicos todavía que seguimos creyendo que la verdad que eso, el tío de saliendo, pero viendo a tanta gente que ya estaba arrimando el hombre y nosotros poniendo nuestro granito, anima mucho. Es decir, porque lo bueno que hemos tenido a la hora de empezar con Gestas de España, hemos conocido a gran cantidad de historiadores y de divulgadores todo yendo a una pared desmontando todos esos mitos. La verdad que eso fue un trabajo muy agradecido, eso por la cantidad de buena gente que estamos conociendo. Hmm. Bueno, pues ahora mismo lamento tener que decir en este momento como del clímax del episodio, lamento tener que decir que hemos llegado pues al final de la entrevista.
llegados a este punto, pues yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Fermín, por haber venido aquí a este programa a hablarnos un poco sobre este proyecto tan interesante, sobre Gestas de España. Yo creo que a partir de este podcast, pues cualquiera que haya querido aprender sobre la historia de España de forma analógica, es decir, fuera de pantalla, fuera de internet, pues va a poder saber que hay un proyecto editorial muy interesante que es para todos los públicos y sobre todo para el público juvenil, para interesarse por esa historia de nuestro país que tan infravalorada y maltratada está en ocasiones. Así que muchas gracias. A ti muchísimas gracias por hacerme este hueco a este proyecto histórico que tenemos entre manos. Y eso, de verdad que muchísimas gracias por contar con nosotros. Un hueco aquí en este programa y de parte sobre todo del equipo muy agradecido, de verdad, por darnos a poder conocer este proyecto de Gestas de España. Ahora sí, ha llegado el final del programa 49 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa al equipo de Gestas de España o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!